Otra vez estoy en su casa, otra semana más. Muchísimas gracias. Saben ustedes que esta semana y después la otra ya hacemos una pausa para el verano, para no castigarle tanto a ustedes. Bueno, yo sé que se lo pasan ustedes bastante bien conmigo y para mí es un privilegio el saber que ustedes me ven, me escuchan y siempre ven Antena Cáceres Televisión. Miren ustedes, he sacado la conclusión de que yo tenía que hacer un análisis, diríamos, sobre el humor. ¿Qué es el humor? ¿Qué papel juega el humorista? ¿El humorista es un filósofo de la vida? Pues sí. ¿El humorista sabe acariciar las cosas feas y convertirlas en bonitas? Sí. ¿El humorista sabe enderezar la vida hacia lo bueno y dejar a un lado lo torcido de la vida? Bien, el humorista es creyente, el humorista sabe la misión de nosotros aquí y miramos muchas veces al cielo y con los pies en la tierra y lo maquillamos todo, lo serio lo convertimos en cosas graciosas. En una palabra, les voy a decir, en este poema o en esta reflexión, nos quedamos con reflexión sobre qué es el humorista. Escuche, no soy lo suficiente ni siquiera eso para hacer que mi humor tape el llanto, pensando en ti, que te quiero tanto. Consigo la risa, sí, pero solamente como brisa. Egoístamente, y no me corto en decirlo, que de los creativos me gustaría ser el más. ¿Para qué? Pues para tapar el mal. Hay canciones de amor que no llegan a ganar al desamor. Y los cómicos, pobres artistas, que se esfuerzan en ser fabricante de alegrías. Pero hay artesanos, auténticos genios de utilizar el dolor y el llanto como armas de destrucción. Y nosotros, los caricatos de la vida, demasiado torpes para seguir intentando sin éxito ganarle a la pena. Pero a pesar de los pesares, seguiremos siendo humoristas hasta que la muerte nos separe. Y ahora, señoras y señores, hoy sí que es una gran ocasión de ver este programa, porque nos vamos a ir nada más y nada menos que con un todo señor, don Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres, y vamos a hablar de lo humano y de lo divino, de las cosas que ocurren en el mundo, del papel de la Iglesia. Franquete, un vis-a-vis, sin guión, con un gran señor. ¿Nos vamos? ¿Merece la pena quedarnos? Entrevistar y usted que nos vea. Muchísimas gracias. Me voy con don Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres. Gracias. Una vez más. Cherished and long-felt desire. They are drunk with demonic delusions in an ocean of joy. In an ocean of joy. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Porque yo sé que está usted muy atareado, y el estar aquí un ratito conmigo, pues la verdad que es un privilegio, ¿no? Señores y señores,
Desde esta noche va a subir el caché de Franquete, toda una categoría de hombre y de señor obispo. Muy bien. Cacereño, de Malpartida, más no se puede pedir a los cielos Claro. que tengamos un obispo joven como es usted y al mismo tiempo tan cerquita de Cáceres y Cáceres tan cerquita de Malpartida, ¿no? Claro. Yo me siento además muy malpartideño, lo he dicho siempre. En todos mis libros, que son bastante los que he escrito, y en toda mi biografía, no solamente no silencio el que soy de Malpartida de Cáceres, sino que lo comento y lo digo, por lo tanto extremeño, y me siento muy feliz. O sea, creo que una razón muy importante en la vida es volver continuamente a las raíces, y yo creo que mis raíces son estas tierras, Extremadura, Malpartida de Cáceres, en mi gente, ¿no? Por lo tanto, me siento muy, muy a gusto aquí. Sabemos que la gente de Malpartida ve Antena Cáceres Televisión, concretamente el programa de Franquete, muchísimas gracias. Y es verdad que cada vez está más cerca Cáceres de Malpartida y Malpartida de Cáceres, porque se están reduciendo distancia por aquello de fábricas en la carretera, etcétera, etcétera. Malpartida, su ayuntamiento, su gastronomía, su cultura y su espiritualidad, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Malpartida es un pueblo muy religioso, como son otros muchos pueblos, ¿no?, de la diócesis, pero Malpartida quizás sea de los pueblos más religiosos, con su devoción a San Antonio, a la Virgen de la Soledad. Es un pueblo que siempre ha acudido masivamente a la iglesia, sigue acudiendo, donde siempre hay grupos de jóvenes. O sea, sí, Malpartida tiene su espiritualidad, no diría yo que únicamente, hay también otros muchos pueblos, Montanche, que te digo yo, pues también Casas de Cáceres, Brozas, hay pueblos con mucho planteamiento muy religiosos en nuestra diócesis. Y donde se ve el punto de referencia de todos los patronos y patronas de los pueblos, ¿no? Claro, exactamente, sí. Es verdad que donde están como patrón un Cristo, una Virgen, un santo, sobre todo la devoción a la Virgen hace que los pueblos pues tengan como una mayor comunión, una mayor unidad, una mayor fraternidad, y celebren muchas veces las fiestas patronales en todos los pueblos. Realmente convoca a mucha gente del pueblo y de fuera, ¿no? Yo creo que en ese sentido es verdad que todo esto, yo creo que la religión ayuda a la convivencia entre los pueblos y ayuda también a una mayor familiaridad y una mayor hermandad entre todos. Yo estoy convencidísimo de eso, claro. Seguramente usted que nos está viendo se habrá preguntado ¿qué joven es el señor obispo? Pues de los más jóvenes de España quizás, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que cuando me nombraron obispo probablemente era el obispo de Palencia y yo éramos los dos obispos residenciales más jóvenes de España. Y yo creo que seguimos siéndolo, porque los que acaban de nombrar después ya han sido obispos con bastante edad, excepto el último que acaban de nombrar de Jerez, que prácticamente es con la edad que me nombraron a mí, con 49 años. Pero prácticamente sí que somos de los obispos más jóvenes de España. Yo que ya tengo una edad reglamentaria, como ve usted, hombre, no tengo todavía el carnet de identidad en número romano, la verdad, pero ya vamos siendo mayores, ¿no? Y hemos conocido pues a don Manuel Llope y Borra, a don Jesús Domínguez, a don Ciriaco Benavente y ahora usted, ¿no? Y quizás el miedo que tenemos cuando viene un obispo de la talla de usted es que como ahora empieza la temporada, los que manejan, diríamos, todos lo relacionado con esa temporada, les ficharan a usted con otro equipo, ¿no? Sí. Y nos dejara a usted, porque claro, ustedes son de este mundo, pero no son de este mundo. Me refiero que donde le llamen, donde claro, quieran y cuando quieran, y en el sitio que mejor prefiera, los que verdaderamente, diríamos, están por encima de ustedes, ¿no? Claro, normalmente nosotros, como obispo nos nombra el Papa, Franquete, el que nos nombra es el Papa a través de los organismos que tiene la Iglesia, como es la Nunciatura, pero es verdad que nosotros nos debemos a lo que nos diga el Papa, y si te mandan a otra diócesis, pues estás encantado. Yo estoy feliz de estar en Coria Cáceres, no pienso, por supuesto, ni se me ha ocurrido que me pueden cambiar, ni tampoco, yo creo que incluso hubo en algún sínodo de obispos que se planteaba hasta la posibilidad de que los obispos, cuando se mandase una diócesis, tuviesen ellos el convencimiento y la gente de que iban para siempre, porque en definitiva es desposarse con una esposa, es como para siempre, ¿no? Creo que hubo un obispo que le cambiaron y le dijo al Papa eso, que bueno, que se había desposado con esta esposa y ya le daban otra diócesis. Y Juan Pablo II le contestó con mucha gracia y dice, bueno, cambia usted de lugar, pero no de esposa, ¿eh? Sigue siendo la misma, que es la Iglesia diocesana, ¿no? Porque así sea, ¿eh, señor Sí. obispo? Nació usted para obispo, perdón, para sacerdote, y después, bueno, pues lo nombran obispo. Nació usted para eso, ¿no? Para servir a Dios, a los hombres. Yo lo he contado muchas veces, hasta los 14 años no tengo un planteamiento serio de vida cristiana. Era un cristiano normalito, con mis padres. Mi madre siempre me llamaba y me invitaba a ir a misa. Ella me decía siempre, hijo, vete a misa que no se aprende nunca nada malo. Entonces yo me encantaba de ir a misa. Nunca fui monaguillo, por ejemplo.
Y a los 14 años yo tengo un encuentro fuerte con Jesucristo, precisamente a mí me parece que aquello fue lo que me cambió la vida en la Virgen de la Montaña, en la casa de ejercicio, hoy centro de espiritualidad, y a partir de ahí me planteo seguir a Cristo. Pensaba que la mejor manera de seguirle era haciéndome sacerdote. Podía haber pensado hacerme religioso o haberme casado. También los casados también siguen a Jesús a su manera, ¿no? y también con una radicalidad evangélica. Entonces yo fui eso lo que me decidí, me entré en el seminario. Yo creo que vocación de sacerdote sí tuve desde que yo fui consciente del amor que Jesucristo me tenía. Me decidí a hacerme sacerdote. Obispo, yo creo que no tiene vocación nadie. El obispo, además, por mucha vocación que tengas, como no te elija la Iglesia, He nombrado, estás claro. apañado. O sea que no, eso no. La vocación es la. Yo creo que los sacerdotes lo que quieren es servir a la Iglesia, como la mayoría de los curas que tenemos en nuestra diócesis, que son curas excelentes, y lo único que hacen es servir. Que un día la Iglesia le dice que sean obispo o que su misión pues lo aceptarían como lo acepto yo, pero nadie tiene deseos de ser obispo ni deseos que no sea otra cosa que servir al Señor y a las almas. Muy contento de haber sacado esa oposición sacerdotal y al mismo tiempo trabajar para la empresa divina, ¿no? Claro, exactamente, sí, yo estoy muy feliz. Hay una frase muy bonita que dice la oración colecta de San Francisco de Borja, que se celebra el 3 de diciembre, que dice que yo comprenda, Señor, que no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en tu servicio. Es la fiesta del 3 de octubre, decía el 3 de diciembre es San Francisco Javier. El 3 de octubre, cuando se celebra la fiesta de San Francisco de Borja, tiene una frase que a mí me impresiona mucho, que yo comprenda, Señor, que no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en tu servicio. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que soy inmensamente feliz de ser sacerdote, de ser obispo, de ser cristiano, ¿no? Soy inmensamente feliz. A mí me parece que la fe y Cristo no quita nada, no quita nada. Tenemos de todo y no estamos contentos. Y es que quizás nos falta el todo, ¿no, señor obispo? Claro, exactamente. Yo creo que cuando nos falta Dios, pues la persona humana no tiene sentido. Yo creo que Dios es, para mí, el que te da las reglas de la vida. O sea, es como si te meten o te dan un vehículo y no sabes cómo utilizarlo, cómo ponerlo en marcha, dónde parar. A mí me parece que lo que te hace la fe es dar sentido pleno a tu existencia y a tu vida. Yo, con todo mi respeto, muchos que no tienen fe tienen que replantearse la vida y replantearse su existencia, ¿no? A mí la fe me ha dado el sentido pleno a mi vida y me ha descubierto lo que verdaderamente es ese todo que tú decías, Franquet, ese todo que tenemos muchas cosas, pero no tenemos ese todo, a ese absoluto que es Dios. Y que yo creo que cuando le falta a la persona, como decía San Agustín, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Te gustará la entrevista? Estamos, como se suele decir, en directo. Unas horas antes estamos haciendo el programa y le voy a preguntar a don Francisco Cerro Chávez, señor obispo, tener sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. Yo sé que usted tiene mucho sentido del humor. Yo creo que el humor en los tiempos en que vivimos es necesario, es justo y necesario, ¿no? A veces luchamos por ganarle a la pena a los cómicos, los humoristas, ¿no? ¿Dios tiene sentido del humor? ¿Se lo vamos quitando los hombres poco a poco? ¿O Dios está por encima de todas las cosas que ocurran y por encima el sentido del humor de Dios? ¿Dios se ríe con las cosas de los hombres, con las contradicciones de los hombres, señor obispo? Yo creo que Dios tiene mucho sentido del humor. Y creo que Dios tiene sentido del humor porque el sentido del humor es el sentido del amor. Yo a ti que te he visto actuar muchas veces, Franquete, me parece que en ese sentido eres genial. O sea, tú tienes mucho sentido del humor porque es el sentido del amor. Y yo también lo tengo. El sentido del humor es tomarse tan en serio la vida que no se tome uno en serio tanto a sí mismo, que no sea un egoísta, que no se esté toda su vida dándose vueltas. Entonces, aprenderse a reírse sanamente de uno mismo, de sus circunstancias, de muchas cosas que no son trascendentes. Yo creo que ese es el sentido verdadero del humor. Y Dios tiene sentido del humor, ¿no? Hay una frase que yo descubrí en un viaje a Tierra Santa, visitando Tierra Santa. Me acuerdo que tuve un encuentro con las clarisas en Nazaret y había una religiosa francesa que nos abrió la Biblia y nos dijo que hay una frase de la Biblia que es preciosa, que Dios baila de alegría por ti. Dios alegra, Dios danza, Dios baila, Dios alegra. Dios tiene sentido del humor, porque es el sentido del amor. Yo creo que hemos perdido mucho sentido del humor y entonces nos tomamos tan en serio las cosas que no valen la pena y nos dejamos de tomar en serio las cosas que merecen la pena. Por tanto, yo creo que si Cristo está vivo y resucitado y la fe es el sentido pleno de la existencia, porque todo lo ilumina Jesucristo, yo creo que hay que tener mucho sentido del humor. Y yo te puedo asegurar, y es una confesión,
que con quien más me he reído ha sido contigo. De las cosas que yo me he reído muchas veces, Franquete, ha sido con tus ocurrencias. Me acuerdo el último que contaste es de la crisis, que me hizo mucha gracia, que hay en estos momentos de crisis, en una luna de miel, solo se pudo ir el de vacaciones y ya se quedó porque había tanta crisis que no pudieron ir los dos de luna de miel, ¿no? Pues eso te lo oí a ti, me hizo mucha gracia, entre otras muchas cosas. La verdad que yo le di gracias a Dios por ese don que me ha dado. Después procuro trabajarlo. El otro día, por ejemplo, me confesé y al salir del confesionario tropecé con el banco y me caí. Dice una señora, ¿le ha pasado algo? Digo, no se preocupe, estoy en gracia. Ha sido un golpe de gracia, le dije a la señora. Ha sido un golpe de gracia, ¿no? Qué bueno. Es verdad que es un golpe de gracia. Es un golpe de gracia, ¿no? Sí, sí. El sacerdote, el otro día estuve yo leyendo, dentro de ese monólogo que ustedes me han visto muchas veces del payaso que habla con Dios, hablo del sacerdote, ¿no? Yo al sacerdote le tengo un respeto como gestor para arreglarme mi documentación para el largo viaje, como diría Nino Bravo, ¿no? Qué bonito. Entonces, hablando de los viajes, ¿no? Ahora que empiezan las vacaciones, porque saben ustedes que hemos dejado el 21 de junio atrás y entonces ya por lo tanto estamos en pleno verano, ¿no? El hombre se preocupa de la ITV en vigor, de tener los hoteles reservados, el hombre se preocupa de que no falte ningún detalle, has traído la nevera, has guardado esto, la documentación, no nos vayan a parar y tal. Y sin embargo, a veces, señor obispo, estamos tan ciegos, somos tan torpes, que no nos preparamos personalmente nosotros y sabemos que la estadística lo dice, accidente diario. El hombre ciego a veces, ¿no? Interiormente, y esos ojos que Dios nos ha dado, que los tenemos como una ventana, no vemos más allá de las cosas. Claro, eso es verdad, y sobre todo que yo pienso que vivir la vida desde Dios, o vivir la vida siendo consciente de eso que tú dices, ¿no? Yo creo que es aprovecharla más, y es vivir más a tope, ¿no? Sabiendo disfrutar del momento presente, pero también disfrutar de que cualquier momento, como dices, se nos puede decir que nos bajemos de esta vida. Y bueno, pues como dice el poeta, al final de la vida el que se salve sabe, y el que no sabe nada, ¿no? Yo creo que en ese sentido existe una sabiduría que da el Evangelio y que da el cristianismo, que es preciosa, la sabiduría de gozar de las cosas sencillas, de disfrutar de la familia, disfrutar de las vacaciones, de no vivir ciegos, de no poner el corazón en lo que no merece la pena. El hermano Rafael, sobre el cual hice yo la tesis doctoral, él decía que no valía la pena entregar el corazón a todas las cosas que tienen fecha de caducidad. Muchas cosas que tienen fecha de caducidad. Entonces, en ese sentido totalmente comparto contigo lo que dices. Es verdad que llega el verano y hay muchas cosas, pero a veces os llega la vida y uno parece que está preparado y se acuerda de todas las cosas y tal, pero a veces se olvida lo más importante. Lo más importante. Y en la maleta de ese viaje de la vida o de esas vacaciones no mete a veces lo más importante. No solamente los yogur caducamos nosotros también. También, ¿no? Y muchas cosas que tenemos puesto el corazón. Sí, Caduca, sí. y el dinero, y el poder, y el éxito. El único que permanece es el amor de Dios, dice el Evangelio, ¿no? Señor obispo, qué atrevidos somos a acostarnos por la noche en pecado, Pues sin saber si va a haber un amanecer, ¿no? Somos muy atrevidos, ¿no? Sí. O Dios nos va a perdonar por lo torpe que somos. Hombre, Dios perdona siempre. Dios perdona siempre, cuando uno pide ese perdón, claro. Pero es verdad que muchas veces somos unos inconscientes, en el sentido de que a veces vivimos la vida sin saber pues que lo más bonito que es vivir en esa amistad con Dios, en esa gracia de Dios, es lo más grande que existe. Y a veces es verdad que no nos tomamos y no damos importancia a lo fundamental de la vida, que es esa amistad, ese amor de Dios. Y vivimos, pues bueno, pues un poco a la ligera, ¿no? Y es verdad. Y a veces cuando queremos buscar solución a nuestra vida, pues ya la solución que tiene no es tan importante, o ya no es tan sencilla como hubiese sido si se hubiese buscado a su momento solución, ¿no? Claro. Dice José Luis Perales, señoras y señores, que hay un lugar donde cabemos todo, que por un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Pero claro, el minuto es muy limitado, ¿no, señor? Claro, sí. Pues sí, pero yo pienso que sí. O sea, el perdón de Dios es incondicional, o sea, eso está claro, ¿no? El buen ladrón le robó el corazón a Cristo en unos segundos, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Por lo tanto, yo sé sí que pienso. Lo que pasa que también es verdad que no se puede dejar lo más importante de la vida, la improvisación. Uno tiene que prepararse, ¿no? Es verdad que Dios siempre suple, pero hay que prepararse, no dejemos todo a la improvisación. San Agustín tiene esa frase preciosa, ¿no? Que normalmente se vive como se muere, o se muere como se vive, ¿no? Normalmente. He contado el caso del buen ladrón. Yo no dejaría las grandes asignaturas de la vida, el amor, la generosidad, la entrega, la fe, no lo dejaría la improvisación, eso lo cuidaría mucho. Ya.
Como saben ustedes, el programa se llama Sin Guión y según nos viene visitando las musas, es verdad que nos está cogiendo trabajando porque estamos haciendo la entrevista. Nosotros, los humoristas, gozamos con todo el respeto del mundo y contar incluso chistes relacionados con lo divino, mezclamos a Dios en los golpes graciosos, pero siempre con un respeto tremendo, ¿no? Sí. Que otras religiones no pueden tocar ese tema. Nosotros, Claro. sin embargo, yo tengo chistes relacionados con eso muchísimo, ¿no? Sí, yo me he reído mucho. Sí. El que se acostó por la noche y le decía a la mujer, bueno, pues hasta mañana si yo quiero, ¿no? Se sentía muy importante él, ¿no? Y relacionado con cosas que solamente los dos ateos, señor obispo, que le decía uno a otro, ¿sabe Dios que yo a ti te aprecio? ¿No? O sea, quiero decir que a Dios se le mete también en los sentidos cómicos con mucho respeto y todas esas cosas, ¿no? Tú en ese sentido eres un maestro, o sea, es verdad que lo haces muy bien, es decir, que sí, porque se pueden, las cosas de Dios siempre se tienen que tomar con sentido del humor y del amor, pero también con sentido del humor y del amor, pero se ve enseguida cuando lo que se trata de hacer es ridiculizar la fe o lo religioso, entonces no lo amas, a cuando, como pasa tu caso, tratas hasta de sacar el lado jocoso que pueden tener las cosas de este aspecto, que ese es el sentido del humor, ¿no? Claro. El que se fue a confesar y se puso de rodillas y le dijo al sacerdote, el embrague no me funciona, la intermitencia se enciende y se apaga, estará rota, y le dijo, esto no es el concesionario, esto es el confesionario, ¿no? Señor obispo, pasando a otra página, ¿no? Qué buen papel está haciendo en los momentos de crisis la Iglesia. Esas colas interminables de gente a los comedores. Claro. ¿Entiende los gobiernos, señor obispo, el papel tan maravilloso que está haciendo la Iglesia en ayudar? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve preso y me viniste a visitar. Ahí está la Iglesia, ¿no? Los gobiernos inteligentes lo entienden. Los que no son tan inteligentes, cualquier lugar del mundo no lo entienden, pero los gobiernos inteligentes entienden que la labor de la Iglesia es necesaria, insustituible, inmensa y que muchas veces llega mucho más de lo que llegan ellos. Eso está claro. Entonces, pues eso está ahí. Ayer mismo pues estuve yo en una parroquia y con motivo de la crisis me hicieron una colecta con cerca de 3.000 euros porque se nos han triplicado los comedores de Cáritas para atender a las familias, muchas familias que visitamos domiciliariamente porque están pasando momentos problemáticos serios, no les llega a fin de mes el poder pagar pues cosas que son necesarias. La Iglesia está ahí, siempre ha estado ahí. Yo creo que eso es un poco lo que a veces molesta a muchos, en que sigue teniendo miles de voluntarios, miles de catequistas, miles de misioneros, miles de personas entregadas. Está ahí, la Iglesia no. Y como más tampoco exigimos otra cosa más que queremos a las personas por encima de sus ideologías y de su estilo, ¿no? Yo creo que sí, que la Iglesia hace una labor innegable. Yo, que he viajado mucho por el mundo, siempre digo que donde he estado y donde he ido, los únicos que estaban dando el callo en las chabolas con los pobres, sufriendo, maravillosamente han sido religiosas, religiosos, laicos, sacerdotes, personas que están ahí. Defectos y fallos la Iglesia los tiene, no más que otras instituciones, ¿eh? Otras instituciones llevan 50 y 60 años y han fallado más que la Iglesia en 21 siglos, pero eso tampoco les gusta reconocerlos a muchos, ¿no? De todas las maneras, la Iglesia ha pedido perdón siempre por los fallos humanos que y además los tendremos siempre fallos, porque la Iglesia es, lo decían los santos padres, santa y meretriz, santa y pecadora, porque está compuesto de pecadores. Un profesor muy humilde, un gran jesuita, el padre Valverde, nos decía a nosotros como profesor de filosofía, bendita la Iglesia que acepta pecadores como yo, porque si solamente fuese para perfectos, yo no sé si podríamos estar los que estamos aquí. La Iglesia acepta todo y tiene sus defectos y ha pedido el Papa casi 300 veces perdón y seguiremos pidiendo perdón la cantidad de veces que hagamos mal las cosas, porque hacemos muchas cosas mal, pero eso no significa que no haya mucha santidad en la Iglesia y que no haya muchísima gente que hace un bien tremendo y que no haya mucha entrega. Y luego yo también distingo entre la Iglesia y los eclesiásticos. En eso es una frase que a Maritain le hizo que se convirtiese al catolicismo. Él estaba casado con su mujer Raisa, judía, y ella le decía, es que la Iglesia, para ser católico hay muchos defectos. Y le decía Raisa a Maritain, siempre detrás de un gran hombre y una gran mujer, como detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, ¿no? Le decía a Raisa, pero tú no ves que está identificando Iglesia con eclesiásticos. Ya Jesucristo tuvo eclesiásticos que le traicionaron. Ahí está Judas. Está Pedro, que fue hasta apóstata.
ahí está Felipe y los otros que eran, y Santiago, que buscaba el poder y buscaba el enchufe, ¿no?, con su mujer allí, pidiéndole a Cristo que le pusiese una a su derecha y otra a su izquierda. Es decir, que siempre ha habido, pero eso no es la Iglesia, eso somos los eclesiásticos. Y los eclesiásticos están el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, que también son eclesiásticos, es decir, somos todos. Cuando una persona no da testimonio de Jesucristo, pues está, dice el Vaticano II, en vez de revelando el rostro de la Iglesia, lo está desvelando. Pero me parece que es injusto, como hacen hoy muchos medios, solamente descubrir los fallos de la Iglesia. Me parece que eso va de injusto, aparte de que muchas veces no saben que se volverá todo contra ellos, porque a la larga la verdad padece, decía San Juan de la Cruz, pero no perece. Qué triste que lo busquen como blanco perfecto, ¿no? Sí, claro, porque además como nosotros tratamos de vivir la caridad y no utilizamos la mentira generalmente, pero hay otros que ni utilizan el amor ni la caridad y además utilizan la mentira. La mentira siempre vende más, claro. Señor obispo, ha mencionado usted a Judas. Judas por lo menos no lo negó, ¿no? Hoy negamos muchísimas cosas, ¿no? Claro, Judas es un hombre que a mí la figura de Judas en el Evangelio me impresiona mucho. Yo lo comento el miércoles santo que aparece esa figura, ¿no? Porque yo creo que Jesús vio como un hombre que quería profundamente a Jesús, que le amaba, se degrada dentro de sus mismas narices y no puede hacer nada. En el fondo Judas es el hombre que acaba traicionando a Dios porque pone su corazón en las riquezas y en el poder y en el éxito. Y entonces ahí está el pecado de Judas, ¿no? La Iglesia siempre tiene también esas tentaciones, como tiene otras muchas, ¿no? Pero a mí me parece que la figura de Judas a mí me interroga mucho, ¿no? Porque fue un hombre elegido por Jesús en la noche. En la noche dice el texto del Evangelio que Jesús pasó la noche en oración y eligió a los que quiso. Y entre ellos está Judas. Lo eligió y le amó y le dio un beso. Cuando le dice, y aceptó ese beso, le aceptó su amistad a Jesús. Pero es un misterio. La vida también humana es un misterio, no solo el misterio trinitario, también la vida humana. Hay muchas clases de besos, el beso de despedida, el beso de amor, el beso de pasión y el beso de Judas, que actualmente también está en vigor. Claro, sí, exactamente, sí. Hay muchos besos, exactamente, sí. Y sobre todo, fundamentalmente, a mí me parece que lo de Judas nos dice algo que es tremendo, ¿no? Y es que podemos vender al Señor y nuestra fe por cualquier cosa a veces. Eso es peligroso. Señor obispo, ¿cómo vería usted la figura de Jesucristo en los tiempos modernos, en donde el hombre está un poco rebelde, donde vivimos en un mundo feroz, transportando hace 2000 años a nuestros tiempos? ¿Duraría el maestro 33 años? Sí, yo creo que sí. Es decir, yo creo que lo que haría Jesucristo hacer antes y lo que podía hacer ahora, lo está haciendo la Iglesia. O sea, la Iglesia es la presencia de Cristo. Eso para nosotros desde la fe, la Iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, por lo tanto la Iglesia trata, y lo que está sufriendo la Iglesia hoy por evangelizar, lo hubiese sufrido Jesucristo lo mismo. Las mismas incomprensiones, las mismas dificultades, los mismos problemas, los mismos aciertos. Entonces yo pienso que en ese sentido Jesucristo hoy seguiría anunciando. Quizás a lo mejor puede ser que a lo mejor muchos les gustaría sus discursos transmitirlos en directo en la televisión, porque los medios son muy importantes, y yo creo mucho en los medios, en internet, todo eso, siempre que se utilicen bien. Jesucristo hubiese utilizado bien los medios, segurísimamente, ¿no? Pero yo pienso que Jesucristo no hubiese anunciado un evangelio distinto al de hace 21 siglos. Como hace la Iglesia, sigue anunciando el mismo evangelio, aunque a algunos no les guste. A uno le gustaría un evangelio más descafeinado, un cristianismo más a la carta, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, me ponga 10 gramos de esto que me va bien. Pero el cristianismo no es un cristianismo a la carta, esto es como las lentejas, el que quiere las come y el que no las deja. Claro, el evangelio desde luego sigue que no tiene caducidad, ¿eh? Por supuesto, sigue convenciendo y sigue siendo novedoso y sigue presentando y sacando del hombre lo mejor. Lo mismo que hay ciertas ideologías que sacan del hombre lo peor. El cristianismo saca de la persona lo mejor. Estoy convencidísimo de eso. Señor obispo, tendrá usted muchísimas anécdotas, ¿no? Cosas curiosas, porque ha viajado usted mucho, ¿no? Hasta usted como el baúl de la Piqué, para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, es decir, que me llamaban para retiros, cursos, ejercicios, clases de teología, alguna cosa, charlas, entonces conferencias, y he viajado, pero vamos, tampoco tanto, es decir, he estado un par de veces o tres en América, pasa que he estado tiempo, luego también he ido a algunos sitios, viví en Italia muchos años, bueno, pero vamos, que tampoco es, pero lo que sí que en todos los sitios
he descubierto pues que la gente es la misma más o menos, que estamos en un mundo global, que los problemas son parecidos y que yo pienso que el Evangelio sigue siendo la respuesta al hombre de hoy. Me gustaría que lo vieran ustedes a don Francisco dar su homilía. Siempre busca usted 3 puntos, 3 pilares, y de ahí no sale usted. Las homilías son cortas, pero profundas, son muy claras, y la verdad que también el señor obispo ha cambiado mucho la figura del obispo actual a los obispos que hemos conocido antes, ¿no? El besar el anillo, pues la gente ya, si hay que tomarse una cerveza con usted, pues la tomamos. Antes había unos esquemas que quizás los protocolos se lo exigían, ¿no? Pero ahora va usted por la calle, está usted en cualquier lugar, en cualquier sitio, ¿no? Es usted incansable, se lo digo porque es real, ¿eh? Yo creo que la figura del obispo, también como la figura de cualquier hombre público, hoy también un alcalde, también personalidades son mucho más sencillas, mucho más asequibles, tampoco tienen ese protocolo, incluso a veces hasta personalidades, jefes de gobierno, reyes, son mucho más sencillos, ¿no? Yo creo que al obispo y al hombre de iglesia se le pide esa sencillez y esa cercanía en todo, ¿no? Hay muchas cosas que no se tienen por qué, pienso, que tienen por qué, el respeto no significa nunca separación de la gente, y el poner cada persona en su sitio no significa no significa que por eso no estés cercano, no seas, y el ser humano no significa que seas chabacano, es decir, hay una serie de cosas que yo pienso que el obispo tiene que tratar de vivirlo, ¿no? Y en este sentido yo me siento muy cercano, y me siento muy querido, y me siento que hay que estar cerca de la gente, y que hay que ir a ellos, y que por supuesto hay mucho protocolo que es ropaje que no vale la pena, o sea, hay muchas cosas que son total y absolutamente que no valen para nada. A veces todo lo que sea separarnos, precisamente ahora que estamos ya en pleno año sacerdotal, año santo sacerdotal, la carta a los hebreos del sacerdote dice una cosa preciosa, ¿no? Que dice que el sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio de separación, separaba, por eso, mientras que el sacerdocio que ha traído Jesucristo ha sido un sacerdocio no de separación, sino de unión, de unión con Dios, de unión con los hermanos, de no hacer alarde de su categoría de Dios, de la cercanía a los que sufren. Yo creo que en ese sentido yo pienso que la Iglesia cada vez descubre más el valor de la cercanía y de la sencillez. Eso no significa que no sigamos teniendo aspectos litúrgicos, aspectos esenciales que se tienen que seguir cuidando, pero yo creo que hay un valor grande en la cercanía. Y yo que conozco a todos mis amigos obispos, mis hermanos en el episcopado, pues son todos muy sencillos. Y me hace mucha gracia porque cuando preguntas a cualquiera, ¿qué obispo más sencillo tenemos? Digo, pues como se dicen todos, qué cercano, don Ciriaco, sí, que estuvo en un hombre relaciones públicas sencillo, también, cercano, una persona estupenda. Don Jesús Domínguez también fue un hombre muy cercano, muy sencillo, pues todo. Y Llopis en su época, Monseñor Obispo también era un hombre cercano. A mí me acuerdo que una vez yo de pequeño recuerdo unas obras, haber visto, no sé, me acuerdo de coger como los albañiles, coger la pala y llevarla de un sitio a otro, bueno, que eran gestos que en aquellos tiempos eran muy llamativos, ¿no? Un obispo que va a unas obras a ver unas obras y es capaz de coger una paleta. Yo creo que en ese sentido la sencillez sigue siendo un gran valor. Jesucristo era divino, pero era muy humano. Y don Manuel Llopis Iborra, sí. Perdón, que iba a decir... No, que estaba muy con Dios, pero estaba muy cercano a la gente. Sí. Don Manuel Llopis Iborra, que era de Alcoy, fue muy simpático porque hizo una barriada aquí, Llopis Iborra, muy cerquita del Nuevo Cáceres, ¿no? Y entonces puso una pantalla de cine que se llama Todao. Tenía todas las dimensiones en la pantalla para ver una buena película, ¿no? Que de Todao nada porque nos costaba la entrada. Y entonces se decía, no te confieses con don Manuel Llopis Iborra porque te va a mandar de penitencia que vaya todos los días a butaca de patio, ¿no? Fue un hombre, desde luego, muy de acción, ¿no? Después viene don Jesús Domínguez, que nosotros los humoristas le llamábamos el tránsito, porque era de Pila, pueblo de Sevilla, ¿no? Y después, pues don Ciriaco, que se fue y ahora está usted, ¿no? Esa es la verdad. Lo que sí también es verdad que la enfermedad de nuestros tiempos, señor obispo, la enfermedad de nuestros tiempos es la soledad. Tenemos todo a nuestro alcance, los móviles, los internet, vía satélite, televisión, y el hombre vive solo, ¿no? Y hablando de móviles, ¿siempre tenemos cobertura con Dios cuando queremos? Siempre, claro, totalmente. Incluso a nuestra conveniencia, señor obispo. Ahora me interesa hablar con Dios, pero mañana no. Sí, yo creo que él, por parte de él siempre está disponible. Otra cosa es que también nosotros no estemos siempre en la misma disposición para aceptar lo que él nos quiera decir, ¿no? Pero por parte de él,
su gracia es inmensa, ¿no? Y en eso de la soledad es verdad. Yo pienso que el gran remedio que decías contra la soledad es Dios. Cuando dice el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, yo pienso que el único que llena plenamente el corazón humano es el amor de Dios, es el Señor, es la Trinidad de Dios. Luego existe una soledad que no es mala, que es la soledad, yo le llamaría la soledad sonora, de lo que hablan los místicos, que es esa soledad de la persona que se siente a gusto consigo mismo, no para refugiarse en su egoísmo, sino para descubrir todo lo que hay dentro de su corazón. Y luego existe una solitariedad que es mala, que es la soledad acompañada, ¿no? De los que se sienten solos, de los que no se sienten amados, de los que creen que nadie les interesa su vida. Esa soledad no es tan buena, claro. La debilidad de usted, los pobres. Pues yo siempre me he sentido muy cercano, mi familia es una familia muy humilde, mi padre era ferroviario y siempre he trabajado mucho con los pobres, he trabajado mucho allí en Valladolid con los enfermos, con los alcohólicos, con las personas necesitadas, siempre me ha encantado. A mí los pobres me han ayudado mucho. Esa frase que si tú te dejas, los pobres te evangelizan, es verdad. Los pobres te hablan de una buena noticia, los pobres saben lo importante que es compartir. Esa anécdota tan bonita que tiene la Madre Teresa de Calcuta, que cuenta que una vez fue a pedirle una señora un poco de arroz porque tenían 8 hijos y no tenían para comer ese día. Y la Madre Teresa le prepara un gran plato de arroz. Y entonces ella vio cómo en aquel plato dividía la parte, echaba una parte en otro sitio. Y dice, bueno, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, esta para mí, para mis hijos, que haremos lo que podamos. Pero es que hay una vecina que tiene otro hijo más que nosotros, 9, y ella no tiene nada, voy a compartirlo. Los pobres nos enseñan a compartir, nos enseñan el valor de la vida. Los pobres nos enseñan que la riqueza más grande de la vida es la amistad, es Dios, es la gente, que lo importante de las personas la persona no es importante por lo que tienen, sino por lo que son. A mí el mundo de esta gente, de los pobres, me atrae mucho porque me hace mucho bien. Y porque sobre todo yo pienso que son los que verdaderamente, cuando lo viven muchas cosas de estas desde Dios, en su pobreza, que esa sería la pobreza evangélica, cuando uno ve la pobreza desde Dios, desde luego te enseña la verdadera sabiduría de la vida, por lo menos a mí me la han enseñado. Y contento porque ya lo dijo el maestro, el cielo será para los pobres, ¿no? Claro, bienaventurados los pobres, que saben con certeza que nadie le va a querer por su riqueza. Claro. Hay que quererlo a fondo perdido, ¿no? Porque sabe usted, don Francisco, que mande quien mande en el mundo, las langostas se le van a comer lo de siempre. Para los ricos será un manjar, para los pobres una plaga. Pero es verdad que los pobres tienen un sentido del humor tremendo. Un día me dijo a mí un pobre, Franquete, ¿saben qué se parece la casa de un pobre a un cigarro? A un cigarro, la casa de un pobre. Y yo le dije, pues no lo sé, porque el cigarro tiene nicotina y la casa del pobre ni nicotina, ni persiana, ni puerta, ni nada, ¿no? Tenía mucho sentido del humor, ¿no? Genial. Don Francisco, hablando precisamente, volvemos un poco hacia lo de la crisis, también los católicos tenemos un compromiso de ayudar al pobre. Claro, total. Ahora tenemos que tener, pues diríamos, esa medida de tomarnos el pulso, la generosidad nuestra a los que no tienen, ¿no? Sí, el compartir con los manes, es el solidario, ¿no? Yo creo que eso es, hay muchos que lo están haciendo, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, la diócesis de Coria Cáceres en esto de la crisis se ha portado, vamos, fabuloso, o sea, realmente está dando mucho a la gente, está ayudando, ¿no? Yo creo que sí, tenemos que compartir con los más necesitados. Decía una frase la Madre Teresa, yo no sé si los pobres nos necesitan a veces, porque es que nos pueden engañar, pero nosotros sí necesitamos a los pobres. Como tabla de salvación. Necesitamos ayudarle. Como tabla de salvación. Como tabla de salvación y sobre todo porque necesitamos también expresar nuestra entrega, nuestro amor y necesitamos también que ellos nos digan una palabra y nosotros no solamente les necesitamos también a ellos, no solo ellos necesitan a veces nuestra ayuda, también nosotros necesitamos otros valores que ellos nos pueden transmitir. La Catedral de Coria necesita una cirugía plástica, ¿no, señor obispo? Sí, ahí estamos con que hay unas grietas y hay una serie de que están estudiándolo un grupo técnico fuerte, porque sí que es verdad que es la sede del obispo y hay que cuidarla y sí que la situación puede ser grave, entonces ahí estamos a ver cómo lo hacemos. El otro día, señoras y señores, le vi al señor obispo una conferencia en directo, qué suerte que tuvimos los que estuvimos allí, la verdad, y habló usted de la cultura de la vida y de la muerte. Y me quedé grabado en mi ordenador personal, y lo he dicho por ahí, cuando habla usted de la muerte digna, que si había una muerte más digna que estar con el ser querido los últimos segundos de nuestra vida, ¿no? Porque no somos nadie para contrarrestar un segundo de una persona, ¿no? Pues claro, en el fondo ante la vida hay la tentación del hombre es querer ser como Dios. Los que tratan de
de manipular la vida, de decidir sobre la vida, en el fondo tratan de ocupar el puesto de ser como Dios, que es la tentación del Génesis, como estás diciendo tú muy bien. La muerte digna, pues claro que la Iglesia tiene y admite todo lo que sea paliativo, en el sentido de que siempre que se respete la dignidad de la persona y se respete pues lo que podemos decir, lo que la naturaleza es verdaderamente hace en esos casos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pero a mí me parece que el cristianismo lo único que hace es, en este sentido, es siempre defender a los indefensos. Cuando el tema del aborto, es que la Iglesia defiende a los indefensos. ¿Quién más indefenso que un niño no nacido? ¿Quién más indefenso que un anciano? ¿Quién más indefenso que un enfermo? O sea, la Iglesia lo único que está haciendo, y el cristianismo, es defender a los indefensos. Claro que, por supuesto, tratando de hacer la mayor calidad de vida. ¿Pero qué es eso, la calidad de vida? Que cuando uno no decidamos nosotros. Yo creo que la decisión no es nuestra, ¿no? Yo creo que no debemos decidir nosotros así. Yo creo que eso, a mí me parece que eso no es respetar el elemental derecho humano, que es el derecho a la vida. Ahora tienen ustedes, no, quizá la palabra enfrentamiento puede ser un poco fuerte, bueno, un pulso, Estado, gobierno, iglesia, ¿no? Claro, ustedes no pueden decir a todos iguana, porque hay cosas que la iglesia tiene que estar ahí, ¿no? Y sobre todo en la defensa de la vida, ¿no? Que digo yo que hay políticos muy poco generosos que no dejan de que crezca la criatura en ese vientre de la madre, ¿no? Cuando precisamente también la iglesia, estará usted conmigo, tiene muchísimos espacios abiertos, muchísimas casas abiertas para arropar a esa madre soltera, ¿no? Claro, ayudarlas y apoyarlas, por supuesto, si a la mujer siempre pues se le debe apoyar y ayudar a que, y sobre todo a que se le explique a veces, porque a veces no se le explica a la madre la decisión tan fuerte de esa decisión a veces de abortar, porque le puede quedar marcado, le deja marcado para toda su vida. La Iglesia lo único que trata es de vivir en la verdad, y entonces también, y por eso acoge y da soluciones, da soluciones para que Resmadre, que hay tantas instituciones, aunque no sea de la Iglesia, Resmadre trata de apoyar y de ayudar a la mujer embarazada y de apoyarla desde el principio hasta el final. Yo creo que existen muchas soluciones mucho más claras, mucho mejores, que no recurrir a lo que realmente muchas veces luego puede ser una marcha sin retorno en muchos temas. Pues sí, sí, es verdad. También es verdad, señor obispo, que yo creo también, ¿no? Creo yo, que falta un poco de cultura religiosa a todos, nos falta, ¿no? Entender la iglesia como tal, ¿no? Porque resulta de que el sacerdote, si se viste de sotana, es un carca para mucha gente. Si va sin sotana, pues muy moderno. Si confiesa, pues no sabrá dónde ir. Si no confiesa, tendrá prisa. Si las homilías son largas, estará aburrido. Si no son largas, le estarán esperando. Si está con los jóvenes, pues le va a la marcha. Si no está con los jóvenes, es un carca. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. La figura del sacerdote yo creo que es muy querida en general. Yo, que me he pateado la diócesis, puedo decir que es muy querida la figura del sacerdote, pero también es verdad eso, que a veces no sabe uno qué hacer para acertar. Yo creo que hay que vivir de cara a Dios. Esa es la solución. Bebe usted, sí. ¿Sabe usted que la fórmula del agua, no? No. H2O, y si es bendita, H Dios O. Es la diferencia que hay, ¿no? Que lo que hablábamos antes, ¿no? Que el sacerdote como gestor, claro, de arreglar nuestros papelorios, ¿no? Para las alturas, ¿no? Y el sacerdote verdaderamente, como decía el cura de Ars, es el amor del corazón de Cristo, ¿no? Y yo creo que el sacerdote hace mucho bien a la sociedad, y necesita la sociedad muchos sacerdotes, pero es verdad que a veces, por eso uno tiene que descubrir que tiene que querer a la gente, ser fiel a Dios, al Evangelio, a la Iglesia, y punto. Y luego, pues que digan lo que digan, porque acertar no es fácil, a veces. Una de las cosas que se preguntará muchísima gente, el sentido de nuestras vidas para los que verdaderamente no creen. Nosotros que somos unos afortunados que creemos, sabemos que somos unos inquilinos de este domicilio y nos iremos, ¿no? ¿Qué malo tiene que pasar, señor obispo, cuando ven ustedes que se le va alguien de las manos, ¿no? Que se va al otro mundo sin sacramento, etcétera, etcétera? No podemos decir que cuando un hombre está en pecado, la Iglesia está en pecado, porque Dios da la libertad a todos, sí, ¿no? Claro. Pero que la Iglesia en todo su movimiento, lo que intentará por todos los medios es arropar en lo espiritual a toda la gente, pero la gente se encierra en su concha y a lo mejor no dice nunca nada, ¿no? Claro, yo creo que ¿Cómo descubre la Iglesia esas personas? La Iglesia las acoge a toda esta gente que trata de ir como el pastor buscando a la oveja,
trata de ayudarle en todo lo que pueda, trata de estar cercano. La Iglesia evangeliza a través de la palabra, pero también a veces del testimonio. Hay muchas congregaciones, muchas personas que viven con los más pobres, o viven en los barrios descristianizados, o que viven en los ambientes totalmente secularizados. Y ahí está, como dices muy bien, el testimonio de los cristianos para hacer que esa persona se acerque a Dios. No es fácil, ¿eh? No es fácil a veces. Pues ya vamos a ir terminando. ¿Nos cuenta usted algún...? Porque usted y yo hemos estado un día comiendo en las Navidades, Sí. que ya las tenemos a la vuelta de la esquina, que es cuando el hombre debe de hacer es un inventario, un balance, ¿no? Sí. De cómo hemos ido durante el año, ¿no? Y año nuevo, vida nueva, ¿no? En todos Claro. los sentidos de los cambios, ¿no? Y estuvimos en las Navidades juntos y usted contaba un chiste y yo contaba otro. Sí, ¿no? me acuerdo, sí. Cuenta usted alguna cosa graciosa, porque yo sé que usted en cualquier momento, además tiene usted un humor muy fino, muy señorial, se deja usted de caer ahí, que es lo que a los que somos profesionales Claro, del humor sí, nos sí. encanta, ¿no? Hombre, yo no llego a la profesionalidad que tú tienes. Y sí, pues puedo contar, por ejemplo, anécdotas que me han pasado con niños y que me ha hecho mucha gracia. Una de ellas fue en un colegio que le preguntó a los niños, vamos a ver si sabéis quién soy yo. Dice, sí, ¿quién es? Dice, don Francisco. ¿Y quién soy? Dice, el obispo. Y digo yo, ¿y quién es el obispo? Y saltó una niña, el obispo. El aparcamiento de mi padre, obispo Galarza. Se quedó tan tranquila. Digo, bueno, aquí tenemos que... Bueno. Y en otra misa también con los niños en un colegio, dice, estaban todos los niños expectantes de verte, a ti expectante, ya estaban allí todos como te ven con la mitra y tal. Y entonces ocurrió una cosa graciosísima porque le preguntó a una niña con coletas, ¿quién soy yo? Dice, don Francisco. ¿Y quién soy yo? Y se queda así mirando, ¡el Papa! Hubo carcajada general. Y luego me contaba un día don Ciriaco, que dice que si le pasó a él o no le pasó a él, también una anécdota muy graciosa. Dice que una vez estaba revestido ya pues eso, con las vestiduras episcopales, con la mitra, y hacía por salir, pero se veía que todavía no estaba preparado y entraba otra vez. Y hacía por salir y se quedó un rato reflexionando y le hizo un monaguillo, que con esa pinta le da vergüenza de salir, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Así que nos ha pasado muchas cosas. Muchas anécdotas, ¿no? Aquel niño que le preguntaron de religión y le dijeron, ¿quién es el Papa? Dice, el marido de mi madre. Sí, desde luego. Y se quedó tan tranquilo, sin anestesia ningún tipo, ¿no? Hay cosas muy curiosas. Nosotros en el mundo del espectáculo, yo estaba una vez actuando y hacía el papel con una boina, hacía un papel del hombre de pueblo, con una cesta y un pollo y tal, ¿no? Y me llegó uno y me dijo, Cateto, me llamó a mí Cateto, y yo le dije hipotenusa, y me querían pegar. No sabía lo Que que él era. había dicho yo a su hermano. Claro, sí, Hombre, sí, tú no sí. insultas hermano. Pues estamos llenos de anécdotas y de cosas. Pues nada, Muy don bien. Francisco, que muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Franquete, por invitarme. Ya sabes que estoy disponible y yo te agradezco mucho también esta invitación. Y que sigas a través del humor expresando el amor de Dios y el cariño a la gente, porque hacer reír es también casi una obra de misericordia, ¿no? Porque hoy no hace reír nadie. Es verdad. Así que hacer reír Vamos es a tener que casi una buscar obra. el humor en el mercado negro. Claro. Usted y yo que coincidimos muchas veces en la cárcel y tal, cómo Sí. agradece y qué agradecidos son los chicos que están allá adentro, ¿no? Qué maravilla, ¿verdad? En la cárcel y también que va a ser todas las residencias, hospitales, porque tú estás como estaba y también yo intento estar, ¿no? Yo creo que también es una labor. Y sobre todo donde se está sufriendo más es donde más agradecen estos gestos de cariños y de amor. Así que yo te agradezco mucho también esa labor. Y además también te agradezco que seas cristiano de esa manera tan sencilla y también, podríamos decir, tan valiente. A mí cuando me dice la gente, tiene mucha gracia, digo doble, ¿no? Por la gracia que me han dado y por la gracia Gracias que de me Dios, ¿no? claro. Muy bien. Bien, pues nada, Don encantado. Francisco, que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y que el Dios le siga bendiciendo.